saludarlos a todo el auditorio de ¿Hasta cuándo? Este nuevo medio de comunicación que sin duda alguna es un medio de investigación, y en esta primera emisión, en este primer programa, está con nosotros un periodista, vaya, ¿qué le puedo decir? De primer nivel, pero además un compañero periodista y por supuesto, veracruzano, Ricardo Ravelo Galó, a quien agradezco muchísimo, Ricardo, que hayas atendido a esta primera entrevista de Hasta cuándo, y además ser nuestro padrino de honor en este inicio de este gran medio de comunicación. Pues muchas gracias, yo les deseo el mejor de los éxitos en estos tiempos difíciles del país. Creo que es una aventura que va a reportar muchas experiencias interesantes y sobre todo profesionales, ¿no? Bien, el primer asunto que vamos a abordar en esta entrevista, que además de que Hasta cuándo es un medio de comunicación de temas de investigación a fondo, temas relevantes, pero además temas con argumentos que en el cual pues van a tener una gama completa de temas importantes. Y bueno, en este día vamos a abordar el tema periodístico, el asunto de los periodistas actualmente, la ruptura entre los medios de comunicación y el gobierno, pero además, Ricardo, con toda la experiencia que tienes y además de escritor, que tienes varios libros importantes que también van enfocados a temas de la política y la seguridad y por supuesto al periodismo. Platícanos, ¿cuál es ese vínculo que se ha roto entre el gobierno y el periodismo actualmente, sobre todo en Veracruz? Bueno, en principio creo que a nivel de la República no hay ruptura entre el gobierno o los gobiernos y buena parte de la prensa, ¿no? Veracruz es un caso excepcional, donde pues el gobierno actual decidió, pues podríamos decir que romper relaciones con lo que se venía acostumbrando los de siempre, la relación directa con el poder. Ahora ya no existe esta relación, digamos, económica. Hay que recordar que en los tiempos priistas la relación entre medios de comunicación y el poder central pues era estrictamente financiera. Era una relación que al gobierno le convenía y a los medios de comunicación también. Sin embargo, bueno, creo que esta situación que ahora se da, que es nueva en Veracruz, permite que los medios realmente puedan crecer más, pueda haber un periodismo más profesional y obviamente creo que romper este cordón umbilical entre el poder y la prensa, por lo menos objetivamente así ha ocurrido. No hay convenios, no hay publicidad. Son nuevos tiempos donde la estructura de poder está pues centralizada en manejar sus informaciones a través de redes sociales y de no tener un compromiso directo con todos los medios como se acostumbraba. Me parece que esta distancia que se marca, pues es una distancia sana que va a permitir, si así se lo proponen los periodistas y los dueños de los medios de comunicación, pues a realmente crecer, independizarse, tomar distancia y realmente hacer el periodismo que requiere este país y que requiere el Estado. Ricardo, en toda tu experiencia, sobre todo en el estado de Veracruz, ¿qué situación ves entre la prensa y el actual gobierno de Miguel Ángel Yunes cuando pareciera que todos son enemigos del propio gobernador? ¿Cómo visualizas tú desde afuera, que no estás aquí, pero cómo visualizas ese sentido entre la prensa de Veracruz y el propio gobierno de Miguel Ángel? Pues yo creo que hay rispidez, digamos, porque el gobierno decidió no tener contratos con los medios de comunicación, y esto sin duda ha molestado a muchos directores, dueños de medios y a periodistas que históricamente estaban acostumbrados a vivir del erario público. Que si bien esto no era sano, porque pues, era vivir como amordazados por un poder central, creo que esta situación que se da ahora no debe ser de molestia. Simplemente el gobierno tiene que hacer su trabajo y los periodistas tenemos que hacer el nuestro. ¿Qué nos toca? Hacer periodismo, denunciar la corrupción, denunciar las situaciones oscuras en el poder,
cuestionar a la figura central, que es el gobierno, porque pues eso es el periodismo, ¿no? El periodismo que se está exigiendo hoy en el país y particularmente en Veracruz debe ser un periodismo muy agresivo, pero también muy profesional. Y creo que esto obliga y nos obliga a todos a hacer un periodismo de mayor investigación, de mayor hondura, de mayor compromiso con la tarea de informar. Y obviamente, bueno, es un camino que me parece que deja muchos frutos profesionales. La parte económica se va resolviendo paralelamente, es decir, a partir de que establecemos un compromiso con nuestro trabajo y con el periodismo, las posibilidades de obtener ingresos como producto de ese esfuerzo y de ese trabajo se abren, se dan. Es decir, yo creo que habría que poner un signo de interrogación si realmente la única fuente de recursos es el gobierno. A mí me parece que esta relación cómoda que se tejió a lo largo de décadas le hizo mucho daño al periodismo veracruzano. Es decir, muchos medios se acostumbraron a vivir del poder y muchos periodistas también, pero tampoco crecieron, no crecieron. Por eso hoy el periodismo veracruzano está muy cuestionado a nivel nacional, porque es un periodismo hasta cierto punto charro, es un periodismo convenenciero, es un periodismo poco profesional, donde a veces pues sí se cuestiona mucho la falta de rigor en el trabajo reporteril, ¿no? Esto que tú comentas es una situación bastante importante porque efectivamente entonces lo que ha hecho el gobierno es comprar a los medios de comunicación en Veracruz y por ende pues pasa esta situación, la falta de hacer un periodismo serio y de investigación y real además. Sí, sin duda, insisto, le hizo mucho daño esta paternidad oficial al periodismo veracruzano. Es decir, resulta muy cómodo, por ejemplo, para muchos medios recibir 1, 2, 3 millones de pesos, 5 millones de pesos, 20 millones de pesos mensuales para tener una posición entreguista. Pues sí, digamos, muchos medios se acostumbraron a vivir de eso. Ahora que se cortan todos los flujos financieros, por lo menos eso se dice oficialmente, no sabemos si por abajo del agua está fluyendo el recurso también para algunos medios. Me parece que es la gran oportunidad de un despegue del periodismo veracruzano. Es decir, a ningún gobierno del mundo le sirve una prensa entreguista, una prensa oficializada, una prensa que solamente destaca por conveniencia las cosas aparentemente positivas de una estructura de poder. Hoy Veracruz requiere un periodismo de mayor altura, porque los problemas que se están viviendo exigen realmente que hagamos investigación periodística a fondo. El tema del narcotráfico, el tema de la vinculación de las policías con el crimen organizado, el tema de la corrupción oficial. Sí, son temas que tenemos que seguir muy puntualmente hasta lograr desenmascarar realmente todas estas cosas oscuras del poder. Bueno, estamos platicando precisamente esta situación del periodismo con el gobierno, el vicio del recurso económico ahora y de la seguridad, ¿no? Te comentaba, cómo es de que los periodistas, pues, hacer un trabajo de investigación, pues tienen miedo, tienen temor a represalias que si bien es cierto, como lo comentaba, no se ha comprobado el asunto, pero el gobierno está involucrado en el tema de desapariciones, el tema de asesinatos de periodistas en Veracruz. Sí, mira, es normal que todos sentimos miedo o hemos sentido miedo alguna vez cuando nos hemos involucrado en investigaciones difíciles, de alto calibre, de alto voltaje. El miedo es un recurso que aflora porque sin duda no es nada fácil hacer periodismo en un territorio de muerte como Veracruz, que ya lo es desde hace muchos años, ¿no? En efecto, como tú lo apuntas, todo indica que las estructuras de poder en Veracruz están relacionadas con esta ola de desapariciones, con muertes de periodistas, que hay que considerar que Veracruz es el estado más violento del mundo para ejercer el periodismo. Es el estado que tiene un mayor número de asesinatos y de periodistas desaparecidos, aunque yo discrepo
de lo que algunos colegas afirman de que todos los periodistas muertos en Veracruz hacían realmente un periodismo de riesgo. A mí me parece que no son todos los casos. Algunos casos, por ejemplo el de Regina Martínez, el caso de Gregorio Jiménez, por decir solo dos, ellos sí realmente hacían periodismo, sí hacían trabajo de investigación amplio, de compromiso con el oficio, pero lamentablemente también hay otros casos donde aflora la presunta relación de comunicadores con el crimen organizado. A mí me parece que lo que está haciendo falta es que el gobierno del Estado y sobre todo las instituciones federales se adentren a esas investigaciones que hoy están inconclusas para conocer realmente qué pasó en cada uno de los casos de periodistas asesinados. Por ejemplo, si se habla de una presunta vinculación de reporteros con el narcotráfico, creo que la autoridad debe de indagar realmente cómo se llevó a cabo esta vinculación, porque hoy todavía no queda claro si fue una vinculación forzada o fue una vinculación voluntaria. Lo que sí es muy lamentable es que, de acuerdo con los videos y los expedientes del caso, de cada uno de estos casos, a los periodistas que murieron o desaparecieron, se les vinculó con células de los Zetas. Con células de los Zetas que cuando ingresó a Veracruz el cártel de Jalisco Nueva Generación, ya con este nuevo gobierno, pues barrieron parejo con los periodistas que estaban señalados de servir a los intereses de los Zetas. Y los consideraron, los criminalizaron y los consideraron también enemigos. Esa fue una de las razones por las que fueron asesinados, descuartizados en muchos casos o desaparecidos. Lo verdaderamente triste y lamentable de toda esta realidad cruda es que la mayor parte de los casos están impunes, siguen impunes y no se ven visos de que pueda haber soluciones de cada uno de los casos para que se aclaren y se conozca realmente qué pasó, ¿no? ¿Qué crees que se deba a que la autoridad en este momento no ha puesto la atención necesaria a estos casos? Por irresponsabilidad. Yo lo atribuyo por irresponsabilidad y porque quizá políticamente no convenga adentrarse y ahondar en cada uno de estos casos, ¿no? Bien. Otro tema que me gustaría preguntarte para que sepa todo el auditorio de hasta cuándo es precisamente el asunto de todos estos libros. Tú has investigado muchísimo el tema de los grupos delincuenciales en Veracruz, el tema de los Zetas y de también otros estados. Platícanos esta experiencia que ha sido para ti enfocarte en estos temas, pero además, Ricardo, el que no te afecte manejar toda esta situación, porque son muchos documentos, una investigación bastante de muchos meses que se lleva para que tú puedas lograr hacer un libro en este sentido. Ahora bien, ¿no hay temor de tu parte también hacer estas investigaciones? ¿Cómo es tu experiencia? ¿Has platicado con algún reo, algún personaje pues que sea del grupo delincuencial para obtener toda esta información que tú plasmas en estos libros? Mira, en principio debo decirte que para mí el periodismo es una pasión, ¿sí? Es una pasión que me envolvió desde hace muchos años y me propuse yo muchos objetivos en esta carrera. Primero que nada, hacer un periodismo serio, comprometido con la verdad y sobre todo, bueno, en este campo del crimen organizado que ha ido evolucionando a través del tiempo, pues me he adentrado muchísimo a la investigación de estos temas, a conocerlo a las redes de grupos criminales, pero sobre todo también me di cuenta, digamos hace por lo menos unos 20 años, un poco más de 20 años que empecé con estos trabajos periodísticos, de que el crimen organizado era un tema político, de que no podía haber crimen organizado sin vínculos de los hombres del poder. Y hoy te puedo decir categóricamente que si el narcotráfico y sus 24 tipologías delictivas con las que opera en México han ido creciendo y han ido evolucionando, es porque detrás de ellos está la estructura de poder. A mí me parece
también con base en las conclusiones que he obtenido de la revisión de expedientes y documentos de casi todos los cárteles en México, de que el verdadero corazón de la delincuencia organizada es el poder político, y no importan partidos. Pueden ser panistas, pueden ser perredistas, priistas, todos prácticamente están de una u otra manera vinculados a una estructura criminal. Por una razón fundamental, porque hoy nadie vigila ni supervisa el flujo de dinero que corre en todos los partidos y cuyas fuentes se desconocen, ¿no? Mi trabajo ha consistido en primer lugar en la revisión de expedientes, ¿no? La revisión de expedientes, la consulta con funcionarios y buenas fuentes a nivel federal, a nivel internacional. He platicado con fiscales de Estados Unidos, he platicado con fiscales colombianos, he platicado con abogados, he platicado con agentes del Ministerio Público muchísimo, he platicado con jueces, magistrados, con ministros, y todo mi trabajo se ha basado en fuentes documentadas. Nunca he tenido la oportunidad de entrevistar a un capo, ¿sí? Nunca. Ni me he acercado a ningún grupo criminal en busca de información. A mí me parece que ese es un error de algunos periodistas, ¿no? Buscar realmente los lazos con el crimen organizado, pues es adentrarse a terrenos peligrosos, ¿no? Y además peligrosos no solamente a nivel de la seguridad, sino a nivel de que cualquier reportero puede ser fácilmente vinculado a una célula criminal por el hecho de acercarse a ellos, ¿no? Y porque nunca se sabe realmente si uno buscando información en las redes del crimen organizado va uno a terminar condicionado por algún grupo criminal. A mí me parece que eso es muy peligroso y uno tiene que, pues sí, investigar, pero a nivel de las fuentes realmente serias, ¿no? A nivel de las fuentes que nos puedan aportar elementos para construir un reportaje, para poder orientar a la sociedad respecto de cómo ha evolucionado todo este problema en el país. Pero buscar a personajes del crimen organizado para obtener información me parece que no es un camino que yo pueda recomendarle a los reporteros, ¿no? Es buscar entonces las fuentes oficiales, se podría decir. Sí, hay muchas fuentes, muchas fuentes acreditadas, muchas fuentes muy bien documentadas, serias, sobre todo fuentes identificadas. El crimen organizado puede tener mucha información, pero es una información interesada. Te van a dar la información que ellos quieran y te pueden comprometer muchísimo a servir a los intereses de grupos criminales, y a mí me parece que eso no es sano. Es decir, adentrarse a las redes del crimen organizado es buscar problemas directamente, ¿no? En este momento en Veracruz, de acuerdo a tus investigaciones, ¿cuáles son los grupos criminales que están de alguna forma en nuestro estado? Mira, pues el estado ha tenido una evolución del crimen organizado desde hace muchos años. Digamos, en el sexenio de Agustín Acosta Lagunes hay que recordar que pues era un estado dominado por los caciques, ¿no? Los caciques eran los soportes que tenía el poder político local para operar y mantener hasta cierto punto ciertos niveles de seguridad en el estado, aunque esto después terminó convertido en un verdadero caos, ¿no? Después, digamos, hacia los años 80, estuvo el cártel de Jalisco, el cártel de Guadalajara. El cártel de Guadalajara tenía un personaje central en Veracruz, que era Miguel Ángel Félix Gallardo. Miguel Ángel Félix Gallardo, que a quien se le atribuye el diseño de los cárteles tal cual como los conocemos ahora, él era socio de Arturo Izquierdo Ebrard, un personaje de Nautla, Veracruz, que a su vez era cuñado de Arturo Durazo Moreno, aquel policía de infausta memoria del sexenio de José López Portillo. Y en la zona de Nautla era una zona como lo es ahora de paso de droga, ¿no? Porque era una ruta muy socorrida por los narcotraficantes para llevar la droga hacia Tamaulipas y luego Estados Unidos. Posteriormente, pues ya en los años finales de los 90, llegaron a Veracruz el cártel del Golfo y su brazo armado, los Zetas.
y después estos grupos fueron desplazados y se afincó el cártel de Jalisco Nueva Generación. Hay que recordar que en el sexenio de Javier Duarte irrumpieron fuerte para controlar la plaza con aquel grupo de paramilitares que se autodenominaban los Matacetas, ¿no? Que no era más que el grupo armado del cártel de Jalisco Nueva Generación, que ya había irrumpido en México y en Veracruz para controlar la plaza. Actualmente en Veracruz operan 3 grupos, ¿no? Por un lado están los Zetas, o lo que queda de los Zetas, el cártel de Jalisco y Nueva Generación y Gente Nueva, ¿no? Son más o menos los 3 grupos identificados que están operando aquí. En algún otro momento también estuvo el cártel de Sinaloa o cártel de Juárez, representado por Albino Quintero Meraz, un personaje que, como se sabe, pues vivía en el puerto de Veracruz totalmente protegido, ¿no? Ricardo, preguntarte también, hoy en día, ¿qué está pasando entre los grupos delincuenciales y el gobierno del estado cuando, por ejemplo, hay denuncias por parte de empresarios en el sur del estado que están, pues, la cuota del derecho de piso, que es la famosa cuota, tienen que cerrar porque, pues, si no, pues, quiebran? Y también el asunto de los secuestros ha ido en incremento en el estado de Veracruz. ¿Cuál es la traducción que se le puede dar? ¿Falta de negociación del gobierno con los grupos delincuenciales? ¿O qué es lo que está pasando ante la incidencia que está viviendo en estos momentos la entidad veracruzana? Bueno, hay que considerar que el estado de Veracruz es un pedazo del estado fallido. Un estado fallido es el que ya no tiene capacidad de respuesta frente a la oleada criminal. Vemos este estado fallido en Veracruz en muchos elementos y muchos ejemplos que están pasando en la calle, ¿no? Es decir, cuando una estructura de poder no está garantizando vida ni patrimonio, quiere decir que está fallando en lo principal, en la seguridad, ¿no? Está roto el principio de derecho, hay vacío de poder y evidentemente como consecuencia de ello, el Estado hoy es prácticamente gobernado también por la delincuencia organizada en general. Veracruz es quizá de los estados donde el crimen organizado está operando con 24 tipologías delictivas. No solamente hay tráfico de drogas, también hay tráfico humano, también hay venta de protección, cobro de derechos de piso, despojo de propiedades, control de giros negros. Obviamente el tráfico de personas es fundamental, que también lo están operando los Zetas, y así podemos enumerar muchas actividades que realmente han descompuesto la vida en el estado de Veracruz. Me parece que hoy, digamos, el gobierno de Miguel Ángel Yunes tiene un verdadero problema, ¿no? Es decir, él es de los gobernadores que prácticamente han incurrido en las 3, o en una de las 3 fallas, que han sido vistas en muchos estados. Hay gobernadores, ningún gobierno, para empezar, ningún gobierno estatal está cumpliendo con los compromisos establecidos a nivel federal para enfrentar la seguridad. En algunos casos podríamos decir que porque no tienen la estructura policíaca confiable para hacerlo. Creo que Veracruz es un estado que tiene graves problemas de corrupción y de infiltración en sus cuadros policíacos. A nivel de funcionarios, sin duda, puede haber también vínculos o presuntos vínculos con el crimen organizado. Pero por otro lado, también observamos que, por ejemplo, la policía, como también ocurre en Sinaloa y ocurre en el Estado de México y en Jalisco, la policía es el brazo armado del crimen organizado. En Veracruz no se ha depurado la policía, no ha importado, porque me parece que Yunes está más preocupado por garantizar 8 años de poder para él y sus hijos, y su hijo, el candidato, que por la seguridad en el Estado. Y vemos, por ejemplo, comportamientos de muchos gobernadores como él, donde los gobernadores administran el problema. Otros han decidido vincularse con las redes criminales por sobrevivencia política, y otros más de plano hacen caso omiso del problema, ¿no?
de tal suerte que esto también tiene mucho que ver en todo el estado de crisis que está viviendo Veracruz y buena parte de la República Mexicana, ¿no? Es decir, hay vínculos, pero también hay omisiones de los gobernadores respecto del problema que tienen enfrente, que es la criminalidad, ¿no? Finalmente, Ricardo, preguntarte, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, como lo comentamos en un inicio, parecía que tenía un problema con los medios de comunicación en Veracruz y acaba de enviar un decreto al Congreso del Estado para ahora sí autorizar que la Coordinación de Comunicación Social puede hacer convenios con algunos medios de comunicación. ¿A qué atribuyes esto que a 6 meses o más, ya un año, y 6 que va y le falta muy poco para salir, pues ahora ya quieren contentar a los medios de comunicación y ahora sí hacer convenios? Sí, porque lo necesitan, ¿no? Es decir, hay un momento político importante, obviamente es parte de las decisiones que está tomando para pues intentar tener una mejor relación con los medios, de esa manera al viejo estilo, lo que me parece una contradicción porque al principio dijo que no habría convenios y ahora sí. Pero bueno, es una decisión por conveniencia, ¿no? A él le conviene tener a la prensa bien aceitada para sus fines personales y políticos. Creo que el objetivo central es que su hijo sea el próximo gobernador del estado. Bueno, pues hemos llegado al final de esta entrevista. Agradecerte, Ricardo, que nos hayas regalado un poco de tu tiempo para platicar sobre todo este asunto tan importante como lo es el periodismo en Veracruz. Sí, pues yo les agradezco a ustedes el interés de charlar, de hablar de estos temas de la vida pública de México y del estado de Veracruz. Y no me resta más que darles las gracias y desearles un éxito tremendo en esta aventura periodística. Ojalá sea para bien de todos, creo que, y el inicio de una nueva etapa en el periodismo veracruzano. Te agradezco mucho, pero además que no sea la primera ni la última vez que nos des entrevistas, sino que podamos seguir en contacto para que nos sigas platicando pues esta forma de ver el periodismo de investigación, que además hasta cuándo es un medio precisamente así. Vamos a investigar temas de profundidad, temas importantes que además son que hay veces que a muchos les da miedo, nosotros no, nosotros vamos con todas las ganas para dar a conocer la información, además con argumentos precisa y muy clara, así como tú lo investigas. Cómo no, pues nuevamente agradecido con este espacio, este tiempo y el mejor de los éxitos, que ojalá lo cosechen pronto, ¿no? Bueno, esta es la primera entrevista de Hasta Cuándo. Soy Sara Landa y nos vemos muy pronto.